Y así, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:05 de la mañana y como cada mañana comenzamos nuestro programa para llevarles entrevistas a actores de nuestra vida pública en compañía de Mónica Delta. Mónica, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Y de Carlos Villarreal. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Mónica, buenos días, amigos de RPP. Antes de comenzar con nuestras entrevistas, quisiera destacar que se inaugura hoy el Festival de Cine de Lima. Ante la gravedad de nuestras dificultades, parece fuera de lugar hablar sobre cine, pero quizás haya que preguntarnos si necesitamos de ficción, tanto como de una visión rigurosa de la realidad. Y en este caso, la 25ª edición de este festival nos hunde en lo que están viviendo y están pensando, están sintiendo nuestros contemporáneos de otros países, en particular de América Latina. No hay mejor manera de sentirnos parte de una humanidad común que el cine. De manera que felicitaciones al Centro Cultural de la Católica, que pese a la pandemia no ha podido sacar adelante este festival que celebra su 25ª edición. Ahora sí, vamos a las cosas de la realidad cotidiana, Mónica. Bueno, varias cosas, ¿no?, que conforman, digamos, el momento político. En primer lugar, es una solidaridad con la colega de Canal 7 que ayer fue, la verdad, tratada de la manera más impresentable por un miembro de seguridad del presidente de la República. El presidente o no se dio cuenta, debió haberlo detenido en ese momento porque evidentemente estamos hablando del acceso que debe tener la prensa a las declaraciones. Si el presidente no las quiere hacer, pues es muy fácil señalar: no voy a hacer declaraciones por el momento y ya está, pero no una reacción de ese tipo. Por el otro lado, creo yo que debería haber mayor coherencia entre los miembros del gobierno a la hora de anunciar cosas. El domingo el Premier anunciaba un bono de 350 individual. Hoy estamos hablando, después del Consejo de Ministros, de 700 por familia. Parece que no se ponen muy de acuerdo en este asunto. Y finalmente, ya estamos esperando a ver quién va a ser el jefe de la diplomacia peruana, no solamente por cuestiones de relaciones exteriores, sino también por caer en la cuenta del trabajo que ha venido haciendo la Cancillería en el tema de las vacunas. Así que tenemos un panorama allí que podemos evidentemente analizar con mayor profundidad. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Hoy tenemos importante pleno en el Congreso de la República, porque tendremos, por ejemplo, una moción de censura contra la mesa directiva y además, ojo con esto, una moción en donde se pretende declarar como acto inmoral, ¿no?, la firma de la resolución que designa al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, además también hay mociones de citación a ministros y está pendiente una moción de censura contra el ministro del Interior. Están recolectando las firmas, obviamente, tienen que reunir 33 como mínimo, como señala el reglamento del Congreso, pero eso tendremos el día de hoy en una situación realmente complicada para el Poder Ejecutivo. De acuerdo, ahora sí, vamos con nuestro primer invitado, que es el doctor, médico y congresista Alejandro Aguinaga, quien ha sido de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, quien ha sido elegido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Doctor Aguinaga, muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, Carlos, Fernando. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted es miembro de del segundo grupo más numeroso en el Congreso. De ese título tienen la presidencia de 4 comisiones. Usted ha sido elegido presidente de una de ellas, de la de fiscalización. Antes de que hablemos sobre el fondo, lo que es su responsabilidad a la cabeza de ese grupo, quisiéramos abordar el tema de los cuestionamientos, los que ha sido objeto usted, que presida esta comisión, estando implicado en una denuncia que tiene que ver con las esterilizaciones forzadas que habrían sido practicadas durante los años 90. ¿Puede aclararnos cuál es su situación respecto de este tema, doctor Aguinaga? Perfectamente, querido Fernando. Lo que acontece con mi persona y con otro grupo de ministros es algo realmente inédito en la justicia peruana. En algún momento has tenido oportunidad de ver justamente lo que es lo que se hizo en el manejo de la salud reproductiva y planificación familiar ante indicadores sanitarios justamente de este rubro completamente desastrosos y colocaban al Perú en el último lugar en las Américas.
una madre se moría cada 5 horas por causas perfectamente prevenibles ligadas a su embarazo, su parto, su puerperio. Y luego la situación del aborto ilegal, que contribuía casi con el 25% de la mortalidad materna. Te pones a pensar, madres jóvenes que eran sometidas a aborto ilegal, que no es sino la consecuencia final de un embarazo no deseado, y llegas ahí por falta de planificación familiar, bueno, contribuía casi con el 25% de la mortalidad materna. Y estos programas tuvieron claramente ese objetivo. En primer lugar, justamente disminuir la mortalidad materna. Segundo, disminuir la mortalidad infantil. Y tercero, combatir el aborto ilegal en el país. Una cosa es, sí, congresista, una cosa es la política pública, evidentemente hay una política pública que se conoce en ese marco, pero la pregunta también es en calidad de qué está en esta situación, digamos, de denuncia. Usted está investigado por algo específico en relación no a la política pública, sino a las esterilizaciones forzadas contra la voluntad de mujeres. Así es, en el Perú, descarta Mónica, no había esterilización forzada. Prueba de ello es que, les explico, en el Perú se dieron todos los métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Hubo 5.900.000 parejas protegidas en ese periodo, de las cuales solo el 4% fue anticoncepción quirúrgica voluntaria. El año 2002, la Defensoría del Pueblo publica un estudio que abarca todos esos años y los 2 primeros años del presidente Toledo, donde encuentra a nivel nacional 61 personas que no tenían consentimiento informado y podrían caer en esterilización forzada. Pero de ellas, 25 pertenecían al gobierno del presidente Toledo. Sin embargo, a nosotros nos abrieron un proceso completamente injusto que tiene 8 archivamientos. Por eso le digo, es algo inédito en la justicia, que a una persona le archiven 8 veces el mismo tema y que lo reabran justamente por los procesos electorales. Eso hay que erradicarlo de una vez de la justicia. La justicia no puede manejarse de esa manera. Ellos se basan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión Interamericana señala claramente que cuando en tu país de origen hay 2 archivamientos fiscales, eso es cosa juzgada. En el Perú es cosa decidida. Pero sin embargo, a nosotros no se nos validó. Hubo la acusación constitucional, se archivó por unanimidad, donde no teníamos congresistas, en el gobierno del presidente Toledo, porque hizo sacar a las 3 congresistas que teníamos. Luego nos pasaron a la fiscal de la Nación, violentando nuestro derecho, porque ya había habido una acusación constitucional archivada, que en otros casos, donde hemos visto que congresistas o vicepresidentes han sido autores, pero validaron su acusación constitucional, sus hermanos fueron presos. Pero él no, porque le valieron. Luego nos pasaron a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, que no es fujimorista, después de 4 años de investigación, archivó. A pesar de ello, violentando cualquier derecho que tiene un ciudadano, nos pasaron a la Fiscalía de Derechos Humanos. Luego de 9 años y medio, en 2 instancias, archivaron. Viene el gobierno del presidente Humala, el fiscal Peláez reabre de muy mala manera, a pesar de la posición de los fiscales titulares, porque trataban de distraer la atención de lo que pasaba con sus hermanos en Ancash y el caso Álvarez. ¿Y cuál es la situación hoy? Hoy, ahora estamos en una nueva acusación que se llama autoría inmediata. Sobre 36 casos, porque usted ha dicho que durante los años de Fujimori hubo 36, que sumados a los 25 de Toledo hace 61 en total. Usted dice que los casos judicializados son 61, 36 durante los años de Fujimori. ¿Es exacto? Los casos que encuentra la Defensoría del Pueblo fueron 61. Y están bien claros. Y la Defensoría del Pueblo en el informe 69 señala claramente que el Ministerio de Salud no privilegió el método quirúrgico. Todo ello, la Defensoría del Pueblo es la institución que defiende los derechos humanos de la población. Cierto. Todo ello no se validó. Pusieron un fiscal ad hoc, el fiscal ad hoc en 4 años no encontró nada, volvió a archivar, justamente hizo 600 peritajes a nivel nacional de todas estas personas que estaban en Piura, en Anta, y no encontró nada. Se hizo 600 peritajes médicos y psicológicos, ninguna persona tenía nada. Abrieron un registro de víctimas donde se inscribían, muchas de ellas en los procesos, que han demostrado que estas 2.000 y pico, 350 no pertenecen al programa, otras tantas usaban otros métodos y en fin, siempre se ha ido y nunca se ha querido decir la verdad. Aquí hay indicadores sanitarios
Doctor Aguinaga. Perdóname, aquí había indicadores sanitarios que tenían necesariamente que conjurarse y tenía que establecerse una política de Estado, que al final disminuyó 40% la mortalidad materna, 37% la mortalidad infantil, resultados importantísimos para el país, pero que no sirvieron de nada porque anteponen una situación mercantilista y nunca las ONG han dicho cuántos millones de dólares han recaudado en este tema y cómo lo han distribuido. Sí, ese es un tema diferente. Carlos Villarreal, por favor. Según organizaciones que defienden a personas que se consideran víctimas de esterilizaciones forzadas, y yo simplemente le hago referencia a esto, doctor Aguinaga, no es algo que nosotros hayamos inventado. Según la propia investigación de la Fiscalía, existen más de 180 elementos que prueban y señalan a usted como autor mediato de este crimen. ¿Qué responde ante ello? Mira, en ese sentido, básicamente? El fiscal que hizo ese planteamiento no se presentó a los alegatos. ¿Ya? Donde yo puedo decirte a ti como elementos de convicción, dijeron elementos de convicción, la presentación de un escrito o de un memorando del congresista Chuchón pidiendo que se me incluya. Y ahí miente, porque justamente ahí se hizo la acusación constitucional que se archivó, pero a pesar de que se archivó, generaron este memorándum para que seamos incluidos en las investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Como le digo e insisto, este tema lo puedo debatir con cualquier persona que designen a nivel nacional o en el extranjero. Bueno, sobre todo ante la Fiscalía. Esperaremos que lo haga sobre todo ante la Fiscalía. Hemos comprendido su punto de vista sobre este tema que es delicado y que, como usted comprenderá, genera justificadamente muchas inquietudes. Vamos a ir, por favor, a escuchar a los anunciantes, después de los cuales hablaremos sobre el tema que tiene que ver con la comisión que usted preside, habiendo escuchado ya el tema que le concierne a usted. Vamos entonces a escuchar a los anunciantes y retomamos después nuestra entrevista con el doctor Alejandro Aguinaga. Y estamos conversando con el doctor Alejandro Aguinaga de la bancada fujimorista de Fuerza Popular, quien ha sido elegido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Doctor Aguinaga, usted sabe mejor que nadie que han habido muchas críticas contra la Comisión de Fiscalización de gestiones pasadas, sosteniendo que hacía un trabajo sesgado, que se ponía al servicio de la persecución política de acuerdo al interés de la mayoría, etcétera, 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 y no tiene en general una buena imagen ante la población. ¿Qué garantías quiere usted ofrecer de que esta vez se hará una fiscalización rigurosa, caiga quien caiga y sin sesgos políticos? Lo hemos señalado el día de ayer, luego de agradecer a los colegas congresistas por la elección. Aquí nosotros venimos con el más grande compromiso de poder realizar una lucha frontal contra la corrupción. Esta corrupción que señala la Contraloría que el año pasado, el 2020, se han perdido 22.000 millones de soles. Esta corrupción que lo único que han llevado es a la enorme desconfianza que tiene la población en sus autoridades, a la inestabilidad de las instituciones y sobre todo que esos recursos que deberían haber llegado a través de obras o de alguna otra situación que mejore los niveles de vida de los más necesitados, bueno, lo único que ha traído es frustración de expectativas. Eso no va a pasar en esta comisión. Nosotros, con el aporte de todos, sin ningún color político ni sesgo de ningún tipo, vamos a trabajar. En lo que es bueno, acompañaremos. Y donde haya justamente atisbos de irregularidades o de corrupción, vamos a también trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque la comisión cumple una de las principales funciones que tiene el Congreso, que es la fiscalización. Fiscalización al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Muy bien, congresista, evidentemente siempre la experiencia debe ser la que nos enseñe el camino adecuado. En el pasado reciente hemos visto situaciones bien complicadas con una mayoría
absoluta de parte de Fuerza Popular, partido que usted representa, y en varios casos se ha mal utilizado una herramienta que puede ser de fiscalización. Hoy no estamos en la misma circunstancia, estamos en un momento y un contexto político diferentes, pero difícil aún así. Es decir, ¿qué han sacado ustedes como experiencia y como lección del pasado reciente y qué es lo que no van a repetir? Porque el asunto tiene que ver con eso, tiene que ver hacia dónde apunta la fiscalización, si evidentemente no se vuelve a tomar esto como una herramienta de persecución y por otro lado hacer las cosas que se deben hacer y lo que el país necesita, ¿no? En estos momentos el Congreso va a tener que desarrollar una función que es preservar la democracia. Mucha gente tiene enorme confianza en este Congreso. Prueba de ello es el 40% de aceptación en la última encuesta Ipsos. Lo que sí les tengo que reafirmar y decir con todo el compromiso y con toda la convicción: no vamos a gobernar con el retrovisor. Miremos para adelante. No vamos a estar acá rato volcando la mirada hacia atrás porque no queremos convertirnos en la mujer de Lot, en estatua de sal. Aquí el Congreso, de la manera más prístina y transparente, con el mayor compromiso, y eso lo señalo y soy enfático, va a desarrollar las actividades que competen a esta comisión que realiza pues una de las funciones importantes que tiene el Congreso de la República. Congresista Aguinaga, permítame tocar otro tema. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha anunciado que el gobierno va a solicitar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori a Chile para ser procesado, en este caso, por la venta de armas a la FARC de Colombia. ¿Cuál es su opinión al respecto y si considera, o cómo lo calificaría en el sentido de que hay quienes consideran que podría ser, y hablo de parte obviamente del bloque fujimorista, un acto de venganza? ¿Cuál es su opinión respecto a este anuncio formulado por el Premier? La verdad que con venganza o no, el señor Premier, en lugar de estar perdiendo el tiempo y recursos, fingiendo mostrarse del machito del barrio a pecho descubierto, tratando pues de golpear a un anciano expresidente que está justamente recluido y en pérdida de su libertad, y hablan ahí de una nueva extradición, justamente ya fue extraditado en septiembre de 2007. Entonces, esas posturas que conllevan cierta marginalidad no es lo que requiere el país en estos momentos. Quisiéramos escuchar al presidente del Consejo de Ministros en sus planteamientos o ponerse a trabajar. Y ya ahora que ha salido el canciller porque no hizo nada por estar dedicado a salir del Grupo de Lima y se olvidaron justamente de las gestiones para poder cumplir un cronograma de adquisición de las vacunas que no se ha realizado y en estos momentos no hay, lo que quiere el país es que haya un trabajo sectorial. Yo rechazo de plano una situación de esa naturaleza. Como insisto, aquí no se trata de presentarse o de fungir pues el bravo del barrio. ¿Para usted es un acto de venganza? Está judicializado. Este caso está judicializado, Carlos. Sí, pero es un acto de venganza. La sentencia al señor Montesinos, a los hermanos Aybar Cancho. Entonces, ¿por qué a la hora enésima vienen con una situación así? Yo no voy a hacer un juicio de valor si es venganza o no. Yo lo que sí exijo a las autoridades es que se pongan a trabajar por el país. El mismo señor presidente de la República, ayer hemos visto esa actitud deplorable hacia una joven periodista, la manera como fue sacada y cómo fue entregada a la policía, ¿no es así? De manera que hay que quejarse de estos atentados contra la libertad de prensa. ¿Por qué todo ello? Porque el presidente de la República no ha podido en casi un mes de gestión dar una conferencia de prensa y someterse al juicio de ustedes, los periodistas, que son los mejores inquisidores y podrían haberle preguntado cuáles son sus planteamientos en diferentes actividades que tiene que llevar adelante el país. Doctor Aguinaga, usted ha hecho una referencia al pasaje bíblico del castigo divino contra Sodoma y Gomorra y nos ha dicho que no quiere ser como la esposa de Lot mirando hacia atrás, razón por la cual quedó convertida en una estatua de sal, según cuenta el Génesis. Tú lo has dicho. ¿Dónde ve usted Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles son las amenazas incendiarias que usted teme que puedan producirse en nuestro país para retomar esta imagen bíblica? Hice una analogía bíblica con relación a la responsabilidad del Congreso. Hice dos analogías.
No vamos a gobernar con el retrovisor y no queremos convertirnos en estatua de sal. Lo que tenemos que hacer es cumplir nuestra función que nos da la Constitución y llevar adelante de la manera más prístina, de la manera más... ¿Por dónde comenzaría usted, dejando de lado todos los temas de métodos y de principios, dónde ve usted que la comisión que usted preside ahora debe atacar de manera frontal? En primer lugar, estos gastos que se han hecho con relación a la pandemia, que según el Instituto Peruano de Economía, el IPE, llegan casi al 1% del PBI. Se han gastado 1.700 millones de dólares, más de 7.000 millones de soles, que tienen un inicio con una compra nefasta, que se saca una resolución en la época del señor Vizcarra, por 106 millones de soles para comprar estas pruebas rápidas de laboratorio de dudosa reputación. Pero cuidado con la estatua de sal, ¿eh? Cuidado con la estatua de sal, porque está comenzando usted mirando hacia atrás. No, eso no. Estamos haciendo fiscalización, no estamos mirando hacia atrás, estamos haciendo fiscalización en actos que no se han podido fiscalizar y que ameritan justamente que sean investigados para ser esclarecidos completamente. Esta situación de este gobierno, tanto del señor Vizcarra como del señor Sagasti, sí tienen que ser fiscalizados. Y usted ha señalado, congresista, en varias oportunidades que fue parte del ensayo en Cayetano Heredia, pero en realidad hubo muy poca transparencia en el tema de la vacuna que usted recibió en ese momento, en medio del contexto y el escándalo del Vacunagate, que implicaba también, por supuesto, al expresidente Vizcarra. Bueno, ahí se mezclaron las cosas. Ahí está muy claro el comunicado que sacó la universidad en cuanto a los que somos parte del ensayo clínico, que es con fondos privados, que fueron con vacunas experimentales, y del cual nosotros no sabemos nada de lo que pasó al costado con todos estos altos funcionarios del Estado que se vacunaron. Señora Aguinaga, que lo interrumpa un instante, por favor, porque justamente a propósito de lo que usted ha dicho, está hablando el presidente Pedro Castillo y Diana Falcón se halla junto a él. Adelante, Diana. Declaraciones del presidente Pedro Castillo en la denominada ciudad bicentenario de Halcón. ¿Explica por qué no brinda declaraciones? Se medita y saca... Pero usted está ofendido por la radio. Un segundo. Entonces, por eso, ¿no? Porque personal del mismo medio de comunicación, algunos que han sido excluidos, nos decían, profesor, tenga mucho cuidado con la prensa del nacional, porque usted cuando hace unas declaraciones, no le sacan lo que usted dice, no le sacan, entonces se le edita, se le corta y se lo sacan lo que necesita. Entonces le digo, bueno, pues si es así, entonces habrá que ver un espacio cómo comunicamos al país. Presidente, pero ¿cómo se llama, presidente? Se le ha cuestionado un poco por el hecho de que no se ha pronunciado al momento, porque se le ha cuestionado porque al momento no se ha pronunciado por las palabras desfavorables, lamentables que han llevado a su renuncia. Un poco más de la historia del país, ¿no? Nosotros somos una generación, entendemos de que las generaciones tienen su espacio y su tiempo. Hay que ver cómo son los contextos en aquellos tiempos de la historia, no todo se puede juzgar por... Toda cosa que lastima al país, a sus organizaciones, a sus instituciones, la vamos a rechazar y la rechazaremos. Ahora, nosotros le hemos manifestado al señor Béjar que salga y haga una explicación a la juventud, a la generación, al país, y estuvimos a la espera que lo haga. Justamente ayer estuvo ¿por qué han descartado al señor Rodríguez Cuadros como canciller? No sea canciller, está en la obligación de aclarar a la generación. No se iba a rechazar estas palabras antes, presidente. ¿Por qué no se iba a rechazar las palabras? Nosotros somos respetuosos de las personas, le tenemos que dar su espacio. Estamos nosotros el día de hoy y vamos a retornar al despacho. Por favor, ¿por qué han descartado al señor Rodríguez Cuadros? Me permite cancillería. Como canciller, ¿por qué han descartado al canciller? Rodríguez Cuadros, hay ya un nombre al respecto, presidente, en la cancillería. Nosotros tenemos ahí varias personas que es necesario escucharlas. Tenemos que ver de qué manera el Perú tiene que estar insertada en el mundo a través de la cárcel.
Muy bien, muchas gracias, Diana, por permitirnos escuchar estas primeras respuestas directas que hace el presidente de la República ante un grupo de periodistas con el que se haya supervisando la ciudad bicentenario de Ancón, uno de los grandes proyectos, hay que decir, de urbanización. Volvemos, hay más declaraciones, Fernando. Sí. Permítame una pregunta, por favor. Las cosas que no. No, el señor Bellido ya ha dicho, todavía no está descartado, presidente. Todavía no está descartado el señor Manuel Rodríguez Cuadros. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero conversar. Sean ustedes una personas que pregunten. Pero lo hemos hecho en base a lo que ha hecho el señor Bellido ayer. Debe salir el nombre y espero de que primero lo que estamos viendo que las personas que van a asumir esa responsabilidad agenden en lo posible, en la brevedad posible, esos tratados que hemos venido haciendo con los demás países con servicio a la vacuna. Exactamente. Justamente por eso, porque ¿Cuál sería? el anterior, a través de relaciones exteriores, le habíamos pedido en qué medida están haciéndose los tratados con el tema de las vacunas. El señor Ovejar estaba haciendo una serie de informes, bueno, se dieron estas cosas y esperamos de que el próximo canciller ya tenga toda la disponible, no solamente nombrar por nombrar, sino las personas que tienen que ver. Pueblo peruano, para que primero, por encima de cualquier actividad de personas, de instituciones, de toda cosa, estamos preocupados para que el pueblo... Ahora se le pregunta al presidente Castillo si hay algún problema relevante con el retraso de las vacunas, si están relacionados con los problemas con la elección de la Cancillería. Efectivamente, se dijo en el el efecto de las vacunas. Estas son más buenas. Hubo una especie de que hacerle llegar a la población de que no se vacunan porque esas vacunas no son. Entonces, por ahí ustedes tienen que ayudar, ¿no? Ha habido escasez en diferentes países del mundo, se lo conoce muy bien. Eso hay que salir de en su campaña usted decía que cuando llega el gobierno de sus campañas, de su promesa de convocar a técnicos destacados, los integrantes durante el poco tiempo que tiene ya durante el tiempo de presidencia. Pero llamamos a las personas no para jugar, es para Hemos escuchado entrecortado las declaraciones iniciales, como bien decía Fernando, las primeras declaraciones del presidente Pedro Castillo, cosa que es también importante. Digamos, su equipo de prensa tiene que aprender a organizar un poco el tema de la respuesta de preguntas, pero si él no responde a la prensa, y no se trata de decir que se edita o no, o sea, en realidad lo que dice, y finalmente son extractos y bytes, como le llamamos, exacto, de lo que señala el propio presidente. No hay una tergiversación. Por eso es un tema de organización y de orden y saber exactamente, Mónica, qué es lo que se quiere resaltar, ¿no? Mónica. Muy bien. Sí. Solamente bien concreto. Y tú, Mónica, hacías referencia a que tenía que haber una especie de coordinación, ¿no? En el tema de las respuestas. Correcto. Para que haya una uniformidad. Así Pero es. Ayer el premier descarta a Manuel Rodríguez Cuadros como canciller y el presidente acaba de decir que nadie está descartado. O sea... sí, bueno, también el premier dijo el domingo que iba a ser un bono de 350 individual y ahora un bono de 700. Familiar. Bueno, en todo caso, retomamos nuestra entrevista con el doctor Alejandro Aguinaga, al que le pedimos disculpas por esta interrupción, en vista que se trataba de declaraciones, las primeras hechas por el presidente de la República. Doctor Aguinaga, nos estaba usted tratando de convencer. Por el contrario, querido Fernando, sí. Todos estamos contentos de haber escuchado, aunque sea una pequeña declaración del señor presidente, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora falta estar contentos con que usted nos dé garantías de que esta vez la Comisión de Fiscalización será implacable y sin sesgos ni amigos políticos. No necesito darte garantías porque mi norma de conducta siempre ha estado pegada a la legalidad. Jamás voy a hacer algo que sea al margen de la ley y reafirmo el compromiso. Y ustedes serán los más grandes inquisidores en cuanto a la conducción, a los objetivos y los resultados que dé esta comisión, sin sesgo de ningún tipo, sin colores políticos de ningún tipo,
solamente trabajando en lo que es el mandato que nos da la Constitución. Muchas gracias por sus respuestas y por la paciencia que ha tenido también de una pausa que hemos tenido que respetar todos. Que tengan muy buenos días y dado que nos incita usted, seremos vigilantes sobre el trabajo de la comisión que usted preside en el Congreso. Muy buenos días.